que dimos la clase pasada sería parte de la introducción, ¿no es cierto? Y voy a decir unas palabras más de introducción, esta clase les queda grabada, y después ya vamos a lo que es la estructura interna y el estudio. Se considera la personalidad de Juan Ruiz uno de los más complejos y ricos del siglo XIV. Es una obra compleja, junto con el poema de El Cid y la Celestina, forma la trilogía de toda la literatura medieval española, es decir, de los libros más importantes. No se sabe nada sobre su biografía, sino su libro, y todo está dentro de su libro, informe, extraño y lleno de problemas no resueltos. Lo que se sabe son sus dos redacciones del año 1330 y 1343. Hay gente que piensa que esto es algo autobiográfico y hay otros que piensan que es simplemente digamos, una postura dentro del libro, ¿tá? El libro de Buen Amor es un extenso y complejo poema del siglo XIV que asimila el espíritu juglaresco y clerical, es decir, vieron que acá, como vimos la otra vez, que ya vimos la definición de lo que es los juglares y el arte del mester de clerecía, aquí está combinado. Se da en este libro la conjunción de las dos tradiciones de estos dos oficios. El libro adopta todos los temas y procedimientos literarios, de ahí que es una especie de compendio de las formas literarias líricas de su época. El libro escrito por el clérigo tiene por lo tanto una finalidad edificante y moralizante, como lo declara el autor, de acuerdo al espíritu edificante, religioso y ascético. Sin embargo, todo esto muestra algo muy picaresco, escenas muy mundanas. El libro es un verdadero muestrario de experiencias licenciosas que constituyen lo que es el vitalismo del poema, un poco en contraste con lo que el poeta pretende perseguir. Pero, según algunos estudiosos, tenemos por ejemplo María Rosalida, ¿sí?, que ella nació en 1910 en Buenos Aires, Argentina, y el fallecimiento es en 1962, esta crítica dice que es tan así porque en el espíritu medieval lo mundanal y lo sagrado, lo terrenal y lo sagrado, no estaban tan lejos. Lo atrayente y lo más increíble es que todo está en un compendio, la moral y la carnalidad. Eso es el espíritu de ambivalencia del mundo medieval. Algunos interpretan que el libro contiene una fuerte crítica de los desvíos y licencias de los clérigos y la intención religiosa. ¿Tá? Bien. Mientras Menéndez y Pelayo clasificó la poesía de los goliardos en dos grupos: la poesía tabernaria, con la que se identifica el arcipreste, y la de franco ataque al dogma, de la cual no haya registro en el libro del Buen Amor. Menéndez y Pelayo fue un crítico, ¿sí?, que vivió entre los años 1856 y 1912, de nacionalidad española. Esto quiere decir que hay diversas posturas sobre lo que ha sido este libro. Nosotros vamos a ir de a poco viendo entonces algunas posturas de lo que sería este texto, ¿sí? En cuanto al género literario,
este libro, esta obra, es un ejemplo del Mester de clerecía. Vieron que la palabra mester, que no es muy común, en realidad es aguda, es decir, no tiene tilde, y en realidad se pronuncia mester. Nosotros tenemos la inclinación a hacer la acentuación en la penúltima sílaba, porque la mayoría de las palabras en español, por ejemplo, es grave, ¿no? Pero en realidad, si la buscamos en el diccionario, es una palabra que está escrita como la escribí recién, es decir, no lleva tilde. Profesora. Y, ¿sí? Hay gente que le está hablando por el chat. Sí, pero a ver. Bien, gente, me gustaría que presten atención en la clase y cuando entramos en la otra hora, porque así queda grabado, por favor. Entonces, les decía que mester no lleva tilde, porque es palabra aguda, ¿tá? Y significa arte, oficio, y mester de clerecía es el género de literatura cultivado por los clérigos o personas doctas de la Edad Media, por oposición al de la juglaría, ¿tá? Hay otra compañera que está intentando ingresar porque la computadora le están dando mal y se cambió de computadora. Enseguida le doy. Perfecto. Bien. Por ser clérigo su autor y emplear en gran parte la típica estrofa de clerecía, el famoso tetrástofe alejandrino monorrimo, como además yo ya lo había dicho la otra vez, conocida como cuadernavía, y por incluir en sus obras temas de origen culto, digresiones morales y ascéticas, y algún toque de derecho canónico o de teología, podría considerarse el libro de Buen Amor como un exponente del mester de clerecía, o sea, del género de literatura cultivado por la gente docta del medievo. Sin embargo, la obra consiste en una serie de composiciones de variada métrica, es decir, vamos a ver que no solo va a tener ese tipo de estrofa, sino que va a haber en diferentes partes otras métricas, ¿tá? Y otros temas.
se van a tocar cantidad de temas, ¿está? Así que entonces, para que les quede, que ahora vamos a ver lo que sería la rima enseguida. ¿Está? El alejandrino es el llamado verso de 14 sílabas, es decir, que son 4, cada estrofa tiene 4 versos, ¿está? De 14 sílabas, y la rima es monorrima, es decir, que tienen una sola rima. Por ejemplo, fíjense, en el primero dice: Señor Dios, que a los judíos, pueblo de perdición, liberaste del cautiverio y poder del faraón. De Babilonia sacó a Daniel tu compasión. Sácame a mí, que sufro de esta mala prisión. ¿Dónde era que nosotros veíamos la rima? ¿En qué palabra? En los finales. Ahí está. La rima entonces se estudia en la última palabra de cada verso. Muy bien. En este caso, primera estrofa, ¿está? La rima sería perdición, en el otro faraón, en la otra compasión, y en la otra, ahí lo ponen con, ¿viste? Se cambia para mayúscula, pero en realidad, y en la otra, prisión. ¿Cómo definimos la rima? ¿Recuerdan? ¿Cómo se define la rima? ¿Era eso de sonante y consonante, puede ser? Sí, ¿y cómo definimos la rima? ¿Qué es la rima? Cuando nosotros hablamos, eso rima, esta canción rima, todos los días usamos esto de la rima. Coincidencia de las últimas vocales al final del verso, y con el verso siguiente o dependiendo del tipo de poema, ¿no? Bien, ¿y a partir de cuándo? ¿Coincidencia a partir de cuándo? De la última vocal acentuada. Ahí está, muy bien. Entonces, la rima se define, es la coincidencia de sonidos. Ojo que es sonidos, porque a veces una Z y una S suena igual y se puede considerar que rima, ¿está? Esto es una rima sonante, ¿no? Porque se da solo en vocales, ¿puede ser? Ahí está. Ahí está. No, en este caso coinciden vocales y consonantes, ¿no es cierto? Sí, La claro, O, porque el final está bien. Sí, la sí. O y la N. La Es O y la consonante. N. Entonces, vamos a primero definir y enseguida volvemos allí a estudiar. Es la coincidencia de sonidos a partir de la última
vocal acentuada. ¿Por qué decimos la última vocal acentuada? Porque, ojo, porque muchos me definen como la última sílaba, ¿tá? Y no es la última sílaba, porque si nosotros tenemos perdición, ¿cuál sería la última sílaba? Sion. Sion, ¿no? La última sílaba es sion, ¿tá? En cambio, la última vocal acentuada, ¿cuál sería? La O, profe. La O. Entonces, vieron que es parte de la última sílaba, ¿tá? Esto es porque es una palabra aguda, pero si fuera una palabra grave, también es parte de la penúltima sílaba, ¿tá? ¿Qué quiere decir esto? Que, ojo, porque algunos, no sé por qué, hasta en algunos libros me han dicho, en otras oportunidades, que aparece que es la coincidencia a partir de la última sílaba, y no es la última sílaba, porque la última sílaba sería sion, ¿tá? Y es la última a partir de la última acentuada, sería en este caso, en este ejemplo, on, ¿tá? De la O. ¿Tá? ¿Cuál es la última vocal acentuada de faraón? La O también. La O. ¿Y la de compasión? La misma. Ahí está. Y prisión, la misma. Es decir, que nosotros tenemos dos tipos de rima. La rima asonante, ¿qué cuál es? Coincidencia solo de las vocales. Ahí está, es la coincidencia de sonidos vocales A, E, I, O, U, valga la aclaración, a partir de la última, acá hay alguien que quiere entrar, de la última vocal acentuada. Y la rima consonante es la coincidencia de vocales y consonantes a partir de la última vocal acentuada. Entonces, fíjense, en este caso, ¿cuál sería? Consonante. Muy bien, en este caso es monorrima consonante. ¿Qué quiere decir monorrima? Que en esta primera estrofa hay una sola rima. ¿Está? Monorrima. Esto se da en todas las estrofas, va cambiando de vocal, ¿no? Ahí está, va cambiando la rima, pero cada rima tienen esos 4 versos, ¿tá? Tienen la misma la misma rima, ¿tá? Entonces, monorrima significa que tiene una sola rima en cada estrofa. Los 4 versos
como vemos acá, riman entre sí. ¿Ah? Esto se diferencia de otras rimas, ¿no? Por ejemplo, en otros tipos de estructura, ¿sí? Porque antes no se olviden que la estructura era fija y había que seguirla. Por ejemplo, tienen que rimar el primero con el tercero, el segundo con el cuarto, ¿sí? Etcétera. Por ejemplo, en el soneto, ¿no? Que además el soneto tiene otra estructura, porque son 2 cuartetos y 2 tercetos, por ejemplo, para ponerle el ejemplo. En cambio acá, cuando nos referimos a una estrofa del tetrásforo alejandrino monorrimo, es eso entonces, estrofas de 4 versos, que riman entre sí cada uno de los versos, ¿tá? Y además, si fuéramos a contar las sílabas, serían entonces 14, que sería lo que es el alejandrino, ¿tá? El verso alejandrino es el verso de 14 sílabas, ¿sí? Si nosotros vamos a la otra estrofa, vamos a tener que tenemos: Señor, tú diste gracia a la reina Esther, digna gracia en Asuero conceder. ¿Perdón? Una consulta, el verso alejandrino 14, ¿qué tenía? 14 sílabas. Gracias. ¿De nada? Conceder. Señor, tu merced espero ahora merecer, dejar esta miseria y libertad obtener. Ahí entonces, ¿cómo sería la rima? Fíjense, estaría Esther, conceder, merecer y obtener. Igual, consonante, porque coincide la E y la consonante que tiene al lado. Ahí está. ¿A partir de cuándo tengo que considerar? Fíjate, Esther, ¿cuál es la última vocal acentuada? La E. La E. La E, la segunda E, conceder, conceder, ¿a partir de cuándo tenemos la última vocal acentuada? En la E La también. E. Ahí está, merecer lo mismo y obtener lo mismo. Entonces, en este caso, que es la segunda estrofa, ¿tá? Segunda estrofa también tiene rima consonante, ER, ¿tá? Que justamente también son todas, obviamente, palabras agudas, en este caso. Y las otras también eran agudas, ¿cierto? ¿Van entendiendo hasta acá? Sí. Bien, Sí, perfecto. perfecto. Y les decía entonces que el verso alejandrino es el que tiene 14 sílabas. Muy bien. Ahora vamos a ir un poco a lo que sería
La estructura interna. La estructura interna, es decir, la estructura relacionada con el contenido de la obra, se puede dividir en tres. La primera es la introducción, que se explican los fines del libro y se invoca a Dios para que lo ayude a escribirlo. Van de las coplas 1 a las 76. La 2 son las aventuras amorosas del protagonista intercaladas con otros diversos textos de géneros y temas variados. Va desde las coplas 77 a la 1626, es decir, es la mayor parte del texto. Y la número 3 es las composiciones finales, van de la 1626 a 1709. Esto se los escribo entonces para que les quede entonces. Así que estructura interna, que quiere decir la estructura relacionada al contenido de la obra, tiene una introducción, donde se explican los fines del libro y se invoca a Dios para que lo ayude a escribirlo. Van desde las estrofas entonces, desde las 1 a 76. ¿Ah? Después, el segundo es aventuras amorosas del protagonista, intercaladas con otros diversos textos de géneros y temas variados. Serían las coplas de la 77 a la 625. ¿Tá? Y el tercero es las composiciones finales de la 1626 a la 1709. ¿Tá? Nosotros ahora, primero les quería decir algo más de los temas. Su contenido tiene como tema central el amor, pero también se refiere a una amplia gama de temas o subtemas que se refieren a los múltiples aspectos del quehacer humano, entre los cuales